Amigos de Soy Barrio, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Mi nombre es Javier Bravo, les damos la bienvenida a esta nueva videocharla desde la sana distancia, retomando este ciclo que ya habíamos abandonado desde hace un par de meses. Pues bueno, en Soy Barrio iniciamos nuevamente con estas charlas. La agenda de Guanajuato está muy cargada, tiene realmente bastantes temas que no hay que menospreciar y uno de ellos, usted lo sabe, le hemos dado seguimiento pleno desde prácticamente el nacimiento de este proyecto periodístico que es la desaparición de personas en Guanajuato. Esta terrible tragedia, tragedia humanitaria, como se le ha calificado a nivel nacional, pues Guanajuato no fue ajeno durante estos años. No fue ajeno, pero sí fue invisible, y diría yo, inclusive indolente, a estas alturas se lo puedo decir, por parte de todo el círculo político y alguna parte de la sociedad guanajuatense, inclusive por ahí el círculo empresarial. Recuerdo muy bien hace un año que hablaba que ese tema era realmente menor en Guanajuato. Bueno, pues yo le quiero comentar, finalmente estos años que han transcurrido han sido precisamente para visibilizar y promover los derechos humanos que a estas familias de estas personas desaparecidas les hay una deuda histórica, se les adeuda ese acceso a la justicia, ese acceso a la verdad, ese acceso, que es lo más importante, al reencuentro con sus seres queridos. Este tema ha evolucionado en los últimos meses, sobre todo este último año, pero sobre todo por la aportación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en plena conformación. Ya son aproximadamente 5, si mal no recuerdo, y nuestros invitados nos van a corregir si estoy mal, pero ya son más, cada vez son más colectivos, con más casos cada uno, y ese es quizás el drama principal. No quisiéramos que hubiera víctimas, pero estas existen. Afortunadamente están encontrando el consuelo y el acompañamiento a través de los colectivos de familiares. Pero además, yo diría, un aporte muy importante desde la academia, desde la investigación, ese conocimiento que se traslada a la vida real, a lo que vivimos usted y yo. Y en este tema particular, la Universidad Iberoamericana de México ha tenido una aportación muy puntual desde hace varios años a nivel nacional. No podía ser la excepción en Guanajuato, ahora que ya existe una comisión estatal de búsqueda que debe de garantizar el derecho de estas familias, de estos colectivos, a acudir a tierra, acudir al terreno, a buscar a sus seres queridos. Desafortunadamente, ese es el drama de la desaparición de personas, y a ese grado ha llegado, a tener que crear una comisión que se encargue de eso, de acompañar a las familias. Para platicar de este tema, invitamos a Jorge Ruiz, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, sí, hola Javier y Fabricio, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Gracias, Jorge. También está con nosotros Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana, pero Campus León. Fabricio, muchas gracias. Buen amigo ya también de Soy Barrio y colaborador cercano. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Un gusto estar con ustedes aquí de nuevo. Gracias, Fabricio. Y pues bueno, vamos a platicar. Recientemente ustedes han presentado un proyecto en colaboración con otras organizaciones, también con otras iniciativas periodísticas, para visibilizar un problema y para visibilizar una, digamos, de las vertientes más dolorosas que tiene que ver con la desaparición de personas. Y eso tiene que ver con los hallazgos de personas que han sido inhumadas. Y estamos hablando precisamente de las fosas clandestinas. Esto y sus diferentes derivaciones. Es el tema de desaparición de personas, el gran drama de la violencia que ha vivido México, y en Guanajuato en particular no había cifras. Platíquenos un poco, si te parece, Fabricio, introdúcenos un poco de cómo fue esta evolución de estas cifras que no existen, inclusive hoy no existen a nivel oficial. Platíquenos un poco. Sí, ¿no? Creo que son todos temas relacionados entre sí. La escalada de la violencia, de las múltiples violencias en la entidad, con los asesinatos, los feminicidios como en los primeros lugares a nivel nacional, de la mano de fenómenos que no se han podido capturar todavía completamente, como las desapariciones forzadas por particulares, y también el fenómeno de las fosas clandestinas, ¿no? Por el lado de las desapariciones, ¿no? Pues también lo hemos platicado aquí,
ha habido una opacidad de los datos. El dato que se tenía hasta abril del 18 era el de Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que es una que era ya de por sí tenía sus problemas de registro y era una aproximación de alguna manera a esta violación de derechos humanos, a este crimen y al tamaño de lo que estaba sucediendo, que Guanajuato tenía para esa época, en abril del 18, unas 621 personas del fuero común y del fuero federal dadas, ¿no?, como desaparecidas. Después ya prácticamente a nivel oficial no se supo nada. Entonces la investigación solo podía ir buscando en peticiones a la unidad de transparencia de la Fiscalía, que da los datos de una manera no desglosada, no te los da por edad, por género, por municipio. Era muy, muy complicado hacer realmente un análisis. Y después de muchos cálculos aproximados, con base en la información que te dan, se podía lograr tener un estimado de las personas desaparecidas. Bueno, para un año y medio después del último dato, ya para octubre, también lo hemos publicado en Soy Barrio, ¿no? Para octubre del 19 ya había más de 2.100 personas desaparecidas. Por parte de Fiscalía, aún así, ese dato no filtraba, no pasaba oficialmente a Comisión de Búsqueda Nacional. La Comisión Nacional de Búsqueda también se ha quejado que Guanajuato no daba los datos actualizados. En fin, estos datos ya han sido confirmados de personas desaparecidas, nada más, ya en agosto de este año. Entonces, hay oficialmente 2.435 personas desaparecidas, pero igual son peticiones que se hacen a la Fiscalía y datos que te pasan, pero no hay un registro en que tú puedes controlar de dónde son, el municipio, la fecha de la desaparición y otros datos. Pues con las fosas, ahí hasta peor fue, ¿no? Esto es importante lo que dices, Fabricio, porque hubo que construir, hubo que hacer un trabajo, pues un trabajo que el gobierno no había hecho, ni mucho menos la fiscalía, que era pues dar una dimensión clara a lo que estaba ocurriendo en Guanajuato, después de prácticamente una década de violencia desatada que ha puesto al Estado en los primeros sitios. Jorge, pues bueno, en esta parte que decía Fabricio, en buscar las cifras, en buscar realmente la dimensión de lo que ocurrió en Guanajuato, una vertiente importante es esa, es la de las fosas clandestinas, que ha habido numerosos trabajos periodísticos, científicos, de investigación social en todo el país. Y era curioso ver hasta hace unos meses que Guanajuato apareciera sin datos, estaba en ceros, pero no porque no hubiera fosas, sino porque no había información. Y ante este escenario, Jorge, pues ustedes se enfrentaron. Así es, como menciona Fabricio, pues en Guanajuato había un problema en las cifras que se reportaban de personas desaparecidas, pero el mismo problema estaba en cuanto a que se reportaba sobre hallazgos de fosas clandestinas, ¿no? Desde 2014 en la Ibero, Ciudad de México, junto con otras organizaciones aliadas como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos o Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, habíamos estado haciendo solicitudes de información a diferentes entidades del país, incluyendo Guanajuato, y Guanajuato siempre había sido uno de los estados en donde no nos proporcionaban información sobre fosas clandestinas, ¿no? Después nos dimos cuenta que no solo eran nosotros a quienes no nos daban información, por ejemplo, a nuestros colegas en la Ibero León, como Fabricio, u otras organizaciones, pues también notábamos que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no proporcionaba información sobre esta situación, y vimos que pues tenían el mismo problema inclusive la Comisión Nacional de Búsqueda, como ya mencionaba Fabricio, ¿no? Que la Comisión Nacional de Búsqueda en el propio registro que ellos tienen sobre hallazgos de fosas clandestinas, pues Guanajuato era una de las entidades que no les habían reportado eh, hallazgos sobre fosas clandestinas. Entonces, frente a esta falta de datos oficiales, es que decidimos hacer este informe sobre la situación de fosas clandestinas en Guanajuato, que es un esfuerzo entre las Iberos de la Ciudad de México y de León, PopLab y varios colectivos de familiares con personas desaparecidas en la entidad, pues justo para poder dar un poco, acercarnos un poco a la magnitud del fenómeno, ¿no? Estos son hallazgos que se han reportado en prensa escrita nacional y local desde 2009 al primer semestre de 2020.
Y pues revisando las notas de prensa, eh, depurando, bueno, haciendo una lectura muy cuidadosa y depurando los datos, es que pudimos llegar a una cifra, ¿no? Que justo para primero acercarnos a la magnitud del fenómeno, aunque sea solo por una fuente, y así que pudimos concluir que de 2009 a julio de 2020, en Guanajuato se han observado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos de personas en 29 de los 46 municipios de la entidad. Esto pues es justo una primera aproximación, ¿no? Tomando en cuenta que pues es una fuente muy particular que a lo mejor la prensa tampoco tiene capacidad de observar o de registrar hallazgos de fosas en todos los municipios de la entidad, pero que sin duda pues nos da una aproximación muy importante, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no habíamos tenido acceso a una cifra oficial. Entonces, por estas razones que quisimos hacer el informe, y bueno, además lo estamos complementando con otra herramienta estadística que también esperamos que sea de utilidad, pues no solo para los familiares en búsqueda, sino también para las autoridades justo encargadas y que son responsables en materia de búsqueda, ¿no? Como la Comisión de Búsqueda Estatal del Estado de Guanajuato y la propia Fiscalía también del Estado de Guanajuato. Entonces, lo que esta herramienta busca es predecir sitios en donde hay probabilidades altas de tener fosas clandestinas que todavía no son registradas por la prensa. Entonces, con sitios me refiero específicamente a municipios. Entonces, en el informe también se reportan algunos municipios que tienen probabilidades muy altas de tener fosas clandestinas y que consideramos que se deberían de ser prioritarios, ¿no? Por parte de las autoridades para iniciar nuevos procesos de búsqueda en la entidad. Bueno, un espíritu altamente proactivo en este ejercicio de iniciativa, diría yo, no solamente por poner esa dimensión y poner una cifra que no solamente llene, digamos, los cabezales de los periódicos, sino que también de esta ayuda. Esto que mencionas el último, Jorge, me parece importante porque estamos hablando de una comisión estatal de búsqueda. Fabricio conoce muy bien el proceso. Se armó dentro de la polémica de la designación de su titular, Héctor Díaz Esquerra, que al momento, pues bueno, ha tenido que trabajar con lo que tiene porque es una comisión que está todavía en plena formación, todavía debe de estructurarse, de gestionarse un recurso para el próximo 2021, que sin duda será de mucha búsqueda. Todavía este año hay programaciones y hay exploraciones que realizar, y en medio también está este drama de violencia que persiste en el territorio guanajuatense. Entonces, este mapeo, de alguna manera, pues también tiene este espíritu. Esta parte me parece importante también de la construcción, y ahí quisiera que nos ayudaran un poco a entender esto, porque muchos pensarán, si se basaron únicamente en notas de prensa, ¿qué tan exacto puede ser un análisis de este tipo? Pero bueno, yo tengo muchas respuestas para eso, obviamente conozco el proyecto, pero me gustaría, Fabricio, si nos ayudas un poco a, no solamente es la contabilización, sino también la disección, pues, de lo que las notas de prensa estaban dando a conocer o han estado dando a conocer desde hace más de un año. Sí, a reservas de lo que nos diga Jorge, que también lo ha hecho este trabajo para varios estados y a nivel nacional, entonces tiene bien claro a qué va el tema de la prensa, ¿no? Qué significa eso. Una cosa más de detalle de aquí de Guanajuato, así leyendo muchas notas y muchas notas cruzadas, ¿no? Buscando la misma información en otras fuentes, en otra, hasta tener hasta varias, a veces señalamos hasta 4 o 5 para un mismo hallazgo, incluso de hace 5 años, 8 años, que no siempre ha sido tan fácil de encontrar. Pues leyendo las notas se pueden ver como, por ejemplo, al menos una mitad o una parte sustancial se parecen a partes policíacos muy escuetos, en que me da a mí al menos la impresión de que es la información que se quiere dar a conocer, y normalmente la fuente primaria es la fiscalía, que normalmente está en el lugar mismo cuando llega el reportero, o le pasa un parte muy estándar, una nota muy así a 2 o 3 periódicos que ves que siempre tienen una regularidad, ¿no? Y publican casi lo mismo para cada fosa que encuentran. Y le llaman fosa clandestina.
el mismo fiscal general del Estado, Samarripa, en algunas ocasiones, muy pocas, pero en la prensa, en rueda de prensa, ha hablado de fosa clandestina, sí, a nivel coloquial, ¿no? Y los partes que les pasan a los periodistas o lo que se ve ahí efectivamente delata la presencia de fosas clandestinas como tal, o excavaciones, pues, cuerpos enterrados, semienterrados, todo eso. Aún así, a nivel oficial, además de que no hay definición y no se quiso incluir en la ley estatal y el debate como que se truncó por ahí, la unidad de transparencia dice que no hay registro y que no hay fosas, las dos cosas. Entonces, ahí te da la idea muy, muy concretita de lo que se quiere dar a conocer hasta cierto punto bajo el control de la fuente que lo da a conocer, que en este caso sería, yo digo, su mayoría la fiscalía a través de reporteros que de repente aparecen ahí en el campo, ¿no? Aparte, hay investigaciones de grandes fosas, ustedes han trabajado también, Villagrán, etcétera, que ya tienen otra relevancia mediática, nacional, etcétera. Yo estoy hablando de esas muchas fosas que solo aparecen una vez en la prensa y que casi no tienen datos y no se les da seguimiento tampoco. Nunca sabemos dónde están los cuerpos, realmente cuántos eran, etcétera. Entonces ahí hay múltiples vacíos y un manejo de la información que tiene alguna intención ahí de control. Así es. Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues cuando se está documentando prensa, nosotros sobre todo hemos desarrollado una metodología para validar los datos y los hechos, ¿no? Entonces, justo los hallazgos que se reportan en nuestro informe y que hemos reportado desde que empezamos este proyecto en 2016, desde que empezamos a documentar fosas, pues estos hallazgos tienen que cumplir ciertos criterios, ¿no? Respecto a lo que se menciona en la nota. Por ejemplo, primero que eh, la nota mencione, por ejemplo, que los cuerpos estaban enterrados o semienterrados, que se mencione que por lo menos había un cuerpo de una persona que fue inhumada ahí de forma clandestina. Por supuesto que la nota de a entender que deriva de un hecho ilícito, ¿no? Es como específicamente como un homicidio y, bueno, otra serie de violaciones a los derechos humanos. Y entonces, teniendo como primero estos tres criterios, pues ya después podemos empezar a analizar un poco más la nota, ¿no? Por ejemplo, cuál es la cifra que están reportando, la ubicación geográfica, que a veces también pues hay que hacer una lectura pues bastante cuidadosa, ¿no? Sobre todo para identificar bien cuál es el municipio, la localidad y bueno, otras pistas que nos den respecto a la ubicación geográfica. Y es así como nosotros validamos la información, ¿no? Y justo siempre tratamos de identificar hallazgos que no solo sean reportados por una sola nota, si se pueden confirmar por parte de otros medios o si se reportan en diferentes días, aunque sea el mismo medio, pues eso nos da mayor validez de que el hecho sí sucedió, ¿no? Y nos ayuda a confirmar o nos da más información respecto a si en verdad estamos hablando de una fosa clandestina o no. Y también tenemos que ser cuidadosos, por ejemplo, con las cifras que estamos reportando. Justo al no tener, por ejemplo, ya acceso a una versión oficial o a un dictamen, por ejemplo, pues a veces las notas tampoco nos dan tanta certeza de, por ejemplo, si se encontraron 3 fosas o 4 fosas, ¿no? Que estén hablando del mismo lugar. Entonces nosotros preferimos ser un poco más cuidadosos con esto y siempre reportamos las cifras más bajas, pero siempre estamos tomando en cuenta que o mencionamos los rangos, ¿no? Como decimos, bueno, se pueden encontrar tantas fosas clandestinas, pero podría aumentar a esta otra cifra, ¿no? Tomando en cuenta las cifras altas. Pero así es como nosotros hemos decidido justo la metodología respecto a esta fuente que estamos documentando y que de hecho es una metodología que se ha tomado, por ejemplo, en otras partes del mundo, como cuando se documentan hechos violentos, por ejemplo, en Siria, ¿no? También por parte de la prensa. Entonces, pues esto nos ayuda sobre todo justo a tener mayor certeza con lo que estamos reportando y a ser cuidadosos con las cifras. Y bueno, a pesar de justo de que pues pueden haber estas consideraciones, pues es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que ahorita lo fundamental ha sido el papel que han tenido los compañeros periodistas en diferentes partes del país, pues para poder conocer este fenómeno, ¿no? Justo a falta
cifras oficiales o de tener acceso a las partes o a dictámenes ya más específicos por parte de las autoridades. Y que bueno, pues así es como nosotros hemos desarrollado la metodología desde 2016 y que nos ha servido bastante, y que también pues hay que tomar en cuenta que siempre que estamos documentando un hecho de violencia, pues la información siempre va a estar incompleta, ¿no? Esto dependiendo de la fuente y sobre todo dependiendo también de otros factores, por ejemplo, factores políticos, económicos, geográficos, que pues siempre van a hacer que las cifras que estamos reportando pues solo son una fracción de un universo que puede ser más grande, ¿no? No solo por la prensa, sino también por las cifras oficiales. En caso de que se conozcan, pues las cifras oficiales también se ven atadas a estos diferentes contextos, ¿no? Entonces es lo que también tenemos que tomar en cuenta, que la cifra que estamos reportando pues es una cifra que se trabajó con cuidado, pero pues no descartamos que a lo mejor podría haber más fosas clandestinas que no han sido reportadas u observadas por la prensa, ¿no? Así es. Lo que no deja de ser, por supuesto, grave, pues uno quisiera que no hubiera fosas clandestinas. Entonces, un poco para clarificar esto, pues bueno, ustedes van a los hechos, más que solamente la mención en una nota, más bien las notas informativas se vuelven, diría yo, el camino para llegar a esos hechos, y ustedes lo van diseccionando. Si hay una exageración en una nota informativa, pues tienen finalmente parámetros para poderlo descartar en caso de que así sea, o bien de encartar a aquellos que a lo mejor no fueron llamados por su nombre. Y eso es importante, porque dentro del proceso legal, y estoy un poco para allá, quiero llevar la parte final de esta conversación, es ahora el insumo que ustedes están entregando. Es finalmente un trabajo académico que tiene un aval. Evidentemente, los que deben de darle un cariz mucho mayor, pues es la autoridad responsable, la Comisión Estatal de Búsqueda, quizás la Comisión Nacional, tratar de convalidar lo que ustedes están realizando con sus propias herramientas, no ignorar estos trabajos y pues lo que sigue. Y lo que sigue son precisamente las búsquedas. Fabricio, tú conoces bien el proceso y, vamos, el largo y sinuoso camino, como dirían los Beatles, que han llevado las familias para poder, primero, por lo menos ser visibilizadas, después ser representadas en el Congreso, que qué difícil fue, y una vez que sale la ley y que se logra la Comisión Estatal de Búsqueda, pues esta se ve con, y ahí tú me platicarás un poco más, se ve con esta dificultad de no tener los datos, pero además de tener que gestionarlos, y no es un proceso nada fácil dentro del propio gobierno para tener esa certeza. Es un trabajo que ha venido a contrapelo, a contracorriente. Sí, sí, seguro todo está por construirse ahí, ¿no? El tema de la búsqueda a nivel estatal, y se necesita la cooperación con Fiscalía, por un lado, pero hasta cierto punto aparece como un contrincante a veces, más que una entidad colaboradora. Lo mismo sucede a los colectivos y a las familias, o sea, finalmente tienen que de alguna manera colaborar con el Estado y con fiscalías, que aparecen a veces también como, no digo que rivales, pero contrincantes o obstáculos, ¿no? Es una relación que no está exenta de conflictos, pero que al final deben de canalizarse y resolverse, yo digo que por el bien de todos, ¿no? Porque toda la sociedad finalmente está lastimada. La fosa clandestina en sí esconde posibles masacres, esconde feminicidios, esconde impunidad, esconde múltiples violaciones a derechos humanos, múltiples crímenes. No es simplemente un sitio, escondieron, ocultaron un cadáver. Representa una parte de un mecanismo mucho más cruel, complejo, que no necesariamente y no siempre se tiene que dar de esa forma tan brutal, como límite casi de la convivencia civil, podríamos decir, del límite de la sociedad, ¿no? Como para estar juntos y juntas. Es algo en sí muy grave, sobre todo si se vuelve masivo, en parte ignorado, etcétera. Entonces, pues ojalá que el tema del informe, los mapas que se han entregado y que se están actualizando, ¿no? Porque ahora en notas, en otro mes aparecieron otras 3 cosas. Entonces,
va subiendo, se va actualizando, pueden servir para visibilizar, por un lado, mover a las autoridades ya de la negación, por lo menos a poder tratar de otra manera la problemática. Y bueno, finalmente que pudiera ser una herramienta a lo mejor de ayuda para justo la agenda de estas búsquedas que poco a poco se están dando, están empezando a hacer. Se supone que se busca en vida a las personas, pero pues existe también esta otra realidad y es necesario también ahí excavar y escarbar más también en eso, ¿no? Jorge, pues no te vamos a meter en política guanajuatense porque creo que es desafortunadamente la realidad que se repite en cada estado de diferentes formas, diferentes matices, pero sin duda, y yo creo que te voy a hacer esa pregunta sinceramente como un guanajuatense, sin duda nuestro estado se ha vuelto, híjole, pues objeto de estudio. A lo mejor es algo como frío decirlo de esa manera, pero híjole, lo que estamos viviendo en Guanajuato y las derivaciones que hay de esta violencia criminal, pues está dejando este tema. Y creo que para ir cerrando, creo que es algo que ya ustedes han logrado palpar, ¿no? Sí, pues de hecho creo que se refleja bastante en el informe, ¿no? Cuando vemos la tendencia, por ejemplo, de los hallazgos, pues veíamos que en 2009 hasta 2014, pues la prensa reportaba 3, 4 fosas como máximo al año, ¿no? Pero ya para 2018 la tendencia aumenta considerablemente y para 2019 se reportaron 40 fosas clandestinas en ese año por sí solo, ¿no? Entonces, sí, pues creo que en el informe se refleja bastante la situación desafortunadamente de violencia que se está viviendo ahorita en Guanajuato y que bueno, pues justo nosotros esperamos que con este informe, sobre todo, como mencionó Fabricio, lo vean las autoridades como una herramienta, ¿no? Y nosotros siempre queremos recalcar esto, que desafortunadamente los colectivos de familiares en búsqueda, no solo en Guanajuato, sino en otras partes del país, pues son quienes han tenido que cargar con el tema de la investigación y de la búsqueda de sus familiares, pero son las autoridades quienes son las responsables de llevar esto a cabo, ¿no? Entonces, pues esperamos que vean este informe como una herramienta y además, pues justo recordar que estos registros que contemplan tanto la Ley General en materia de desaparición forzada y que ahora que se armonizó para el estado de Guanajuato, pues son herramientas precisamente para las autoridades que les sirvan en materia de búsqueda y de investigación, ¿no? Entonces, pues esperamos que lo vean así, no como trabas o más carga de trabajo para ellos, sino que justo lo vean como una herramienta que les permita llevar su trabajo de forma adecuada, ¿no? Y pues bueno, nosotros por lo menos justo seguiremos documentando el fenómeno ahora con nuestros colegas en el estado de Guanajuato y sí, pues los datos inclusive están públicos para su descarga también en el sitio de PopLab y que bueno, pues seguiremos sacando este tipo de análisis, sobre todo para seguir apoyando a los colectivos en sus procesos de incidencia y bueno, a las autoridades para que les sirva como una herramienta. Así es, ¿no? Y la verdad, agradecidos mucho por el tomar la batuta finalmente en este estudio que, repito, el gran valor que tiene es que es proactivo. Es una academia que se convierte de a lo mejor ser testimonial a ser más proactiva, a agregarle finalmente este tipo de aportaciones a un tema tan delicado y tan dramático como el que vivimos en Guanajuato. Yo les quiero agradecer mucho, Jorge, te quiero agradecer bastante el que estés con nosotros en esta ocasión. Evidentemente, hay muchas organizaciones, bien lo han mencionado, que han participado en este proyecto. Recuerdo Data Cívica, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, por supuesto, que han mencionado y que hizo la labor de difusión y en buena parte también una buena labor de apoyo para esta plataforma que ya está en acceso. Hemos colocado algunas imágenes en esta conversación para tratar de ilustrar lo que nos han explicado de forma tan clara y tan amena. Yo les agradezco mucho, Fabricio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias y una nota final, solo un agradecimiento también, ¿no? A los colectivos que finalmente avalaron, consideraron, estuvieron participando en algunas fases de esto y sí han dado un respaldo, ¿no? También apoyando en las presentaciones y lo están poco a poco adoptando, ¿no? Son varios colectivos del estado de Guanajuato que
estuvimos trabajando, tanto Jorge como Data Cívica, como yo, para tratar de juntar fuerzas, ¿no? Entonces, también gracias a ustedes y, bueno, todas ellas y ellos. Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos. Perfecto. Y a usted que nos visitó desde este momento y siguió esta conversación, mi nombre es Javier Bravo, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Pásela bien, continuamos en Soy Barrio TV.